Muy buenos días o muy buenas noches o muy buenas tardes. El video de hoy me gustaría compartir una recopilación de todas las películas que he visto a lo largo del año. Estas mismas yo las he registrado en Letterboxd. En esta aplicación he registrado a lo largo de este año y el año pasado, porque el año pasado registré, pero el año pasado fue que descubrí la aplicación y comencé a registrar unas cuantas a mitad del año. Y digamos que cuando conocí esta aplicación fue como conocer más películas, conocer más sobre lo que los otros pensaban de estas películas que yo había visto. Y de hecho, varias películas que yo consideraba que eran mis favoritas, después de ver que ciertas personas le ponían como una mala reseña o no el significado emocional que yo le daba, me hizo darme cuenta de que tal vez no era una película que ya me gustara. Bueno, es que tal vez siento que me deje un poco llevar por el significado de que otras personas le dan a algo que uno considera relevante para nosotros. Entonces yo creo que me dejé llevar un poco por eso. Bueno, en el video de hoy me gustaría hablar sobre las muchas películas que vi este año. Y fui enlistando cada una y por el mes y poniendo en rojo digamos, una etiqueta. No me gusta tanto etiquetar las películas, pero usualmente estas son, digamos, de un tema en general que nos hacen ver que es, digamos, un poco etiquetar. La etiqueta es queer, ¿no? ¿Qué tan queer es la película? O si es queer significativamente, porque hay películas que hablan sobre ciertos temas, pero no son queer. Y bueno, la primera película que vi en enero fue The Dreamers. Esta la vi el 17 de enero de 2025, de este año. Y esta película para mí fue un poco como descubrir muchas cosas, porque a mí siempre me ha interesado la cultura de Francia, esa cultura un poco del otro lado del mundo, ¿no? Y para hacer una película pues muy íntima, siento que retrata muchos puntos muy interesantes para mí. Y sé que muchas personas piensan ciertas cosas de esta película y tal vez es una película que a muchos les guste, pero para mí fue muy linda. Bueno, también no diré la cantidad de estrellas que le pongo, porque siento que de lo que estaba hablando, de que muchas veces uno le da un valor a algo y otra persona, digamos que no le da ese mismo valor, y por no darle ese mismo valor, siento que yo o otra persona pues se juzga, ¿no? Y siento que... Pero para mí esa película fue muy interesante. La segunda película que vi fue Queer. Esta película fue del 2024, en la cual la vi el 21 de enero. Para mí esta película fue muy interesante, ya que una película queer en México es sumamente fantástica, y de hecho me interesó un poco por leer el libro. Yo no sabía que esta película estaba adaptada de un libro, y me puse a investigar el libro y el libro lo comencé a leer, pero no lo he terminado de leer porque siento que maneja una forma de expresión muy adelantada mi, a mi comprensión lectora. Entonces, la tercera película que vi, perdón, fue La Sustancia. Esta la vi el 23 de enero. Y realmente esta película me traumatizó demasiado, pero no una traumatización así muy fea, sino una traumatización sumamente interesante en la manera en la que me atrapó. La cuarta película fue la cuarta película que miré fue la ganadora del Oscar de este año, creo, que fue Flow, una película que vi el 26 de enero. Es la que es animación. La quinta película que vi fue Elephant. Esta película, de hecho, esta película se la recomendé a una compañera de mi clase antes de que comenzara la universidad. Y esta película no tengo entendido si lo que a muchas personas no les interesa, ya que no sé si se les hace muy lenta o
si no es como digamos muy directa con lo que intenta hablar. A mí me pareció muy importante y a mí realmente cuando la terminé de ver no sabía si qué estaba pasando. Realmente fue me quedé en shock cuando la vi y a mí se me hizo muy bonita la verdad. Bueno, del tema del que habla no, pero sí se me hizo de impresionante. La siguiente película es Laila Forever. Esa película realmente a mí, cuando yo la vi, realmente odié a los hombres demasiado. En mi vida sí les he tenido cierto rencor, pero es cierto rencor como diciéndolo de una manera humorística. Pero al ver esta película, no lo sé, siento que conecté como con algo interior. Porque la relación con el chico que ella conoce y cómo ambos se sienten y cómo ellos dos digamos que se ayudan y se protegen hasta cierto punto, luego de que ella pues parte y ya no puede llevárselo a él. A esa película me mantuvo en lágrimas durante un buen rato y la vi en la noche porque se me hacía como yo creí que esa película iba a ser como muy cercana, muy de esas películas diferentes que son como Fencers, que es porque en la primera imagen que vi de esta película era de ella en una fiesta. Y me dejé llevar por esa imagen pensando que iba a ser como un tipo de una chica hablando de su vida con su amiga en una fiesta, pero no. Fue todo lo contrario, pero esta película realmente le di 5 estrellas y fue muy, muy fuerte, la verdad. Y siento que hasta el día de hoy me sigue impactando mucho cómo a veces somos tan crueles los hombres con las mujeres. Otra película un poco más de chicas, ¿no? Fue Girl Interrumped, chica, Inocencia Interrumpida en español. Esta película para mí fue como... Esta película la vi cuando estaba solo en mi casa y para mí fue como si yo estuviera allá. Aunque hubo ciertas cosas con las que no pude conectar, porque es cierto que cuando la vi yo me empatizaba un poco más con el personaje que interpreta Angelina Jolie, pero después fue como que empecé a empatizar con las demás chicas, pero siento que al final aprendí muchas cosas sobre cómo, digamos, se relacionan y cómo a veces uno, digamos, se siente muy mal emocionalmente y esto lo puede llevar muy mal. La tercera del año fue Conclave. Conclave, esta la vi el 3 de enero. Perdón, el 3 de febrero. Realmente en varios meses yo al inicio del año fui como muy consecuyente porque yo quería como llevar una tipo racha o una consecución de a los meses iniciar y ver la película y digamos que día con día, aunque sea solamente mirar una película. Muy mala idea, pero no fue muy mala idea, sino que a lo largo, luego verán que pasa algo. Cuarta película queer, porque realmente no sé si Girl Interrumped y Conclave son películas que denomine queer, entonces sería como la cuarta o la segunda película. Esa película es del 2015 y esta aparece Diego Calva y está realmente muy buena. Realmente se me hizo muy padre esa como mezcla entre lo mexicano y los sentimientos que una persona homosexual puede poseer. La quinta película fue Un lugar sin límites, otra película mexicana que esta película me hizo sentirme muy mal, me cuestionó muchas cosas, me llevó a otro lugar y realmente me encantó la actuación de los personajes. Bueno, ya había visto actuaciones de Carmen Salinas en otras películas, pero de los demás actores en general no conocía a muchos. Entonces digamos que para mí fue tan importante. Para mí esta película sigue siendo importante, ya que aunque es una película que
que vi en el segundo mes, del año. Hay películas que para mí guardan un espacio muy importante y esta es una de ellas porque es una película que retrata muchas veces cómo uno cree que la homofobia ha desaparecido, pero esta sigue presente y con esto del auge y del retorno de la ultraderecha, creo que desde esos tiempos todavía hasta el día de hoy esto sigue presente y no hemos visto, digamos, que tanto esto puede afectar a muchas personas. A mí me dolió mucho cuando su hija cree que él va a regresar y bueno, fue una película muy interesante para mí y realmente después de eso algo cambió en mí y esta película realmente la recomendaría mucho. Y es una película queer. Esta película es una película argentina que la miré el 14 de febrero. Esta película la sentí como muy cuento de hadas, pero no un cuento de hadas mal. Todo lo contrario, sino... Perdón si dije un cuento de hadas, porque se me hizo muy bonita la verdad. Es tan lindo la verdad esa manera de retratar eso que ellos creían que en su amistad digamos que pasó algo mal, pero luego se reencuentran y se dan cuenta que esos sentimientos siguen ahí. Estuvo muy lindo. La siguiente. Luego, el 22 de febrero y ese mismo día, el 22, vi dos películas. La primera es la peor persona del mundo o The Worst Person in the World. Nunca me había sentido tan identificado por no saber qué hacer con mi vida, porque hoy en día y en esta edad en la que estoy, me siento muy perdido y muy sin encontrar una respuesta a qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer por las personas a mi alrededor. Creo que hay personas que se sintieron muy identificadas con esta película y es por esto misma que igual yo decidí verla y me interesé mucho por poder comprender cómo una persona puede lograr identificar que se siente estancado y que tal vez necesita crecer y tal vez a veces no lo encuentra de cierta manera. En estos momentos no puedo decir lo que siento, pero tal vez en otro momento, cuando vuelva a mirar este video, sepa las palabras que necesitaba decir y la manera en la que necesitaba hablarlo. Bueno, la siguiente película que miré ese día, el 22 de febrero, fue Mars Express. Es una película de animación del 2023 que retrata, digamos, un mundo distópico en el futuro, en el cual los humanos y las máquinas, digamos, viven cada vez más cercanas y las máquinas cada vez más obtienen una conciencia similar a la que los humanos poseen. Es una película muy bonita que me hizo llorar. La siguiente es All Strangers. Es la película en la que aparece Pedro Pascal. Todos somos extraños. Cuando terminé de ver esta película, quedé destrozado literalmente y sentí como un agujero en el corazón. Fue muy linda esta película, la verdad, y fue muy lindo lo que pude llegar a sentir en esa película. La que sigue es una película de mis favoritas. Esta película es una película que retrata muy bien ese sentimiento que muchas veces uno no puede lograr expresar. Esta película es Maurice. Esta película la vi el 25 de enero. All Stranger la vi el 24 de febrero, perdón, del 25 de febrero. Y esa película es muy asombrosa. Me faltarían palabras para retratar lo que es una película queer del año 1900, no sé qué fecha, pero una película queer que tenga un final feliz y que retrate muy bien y con una madurez
muy exacta, es tan impresionante. La siguiente la vi el 27 de febrero, que se llama Requiem for a Dream. Es una película que habla sobre las adicciones humanas, las adicciones que uno puede padecer y que los puede llevar a un lugar en el cual no imaginábamos estar. Fue muy duro para mí. Me imaginé en ese lugar, y una parte que me marcó mucho fue en la cual él intenta, digamos, hacer sentir feliz a su madre, y esto no pasa. Las películas que miré en marzo fue 10 Things That I Hate About You el 5 de marzo. Una película muy linda, de amor, fabulosa. La siguiente es otra película queer que miré en marzo, que fue Josie and Jagger el 8 de marzo. En la guerra, amor, qué lindo, pero qué triste. Y es algo como una acaricia al corazón. Bueno, la siguiente que vi fue Adolescencia, el 22 de marzo. Esta es una serie que retrata un caso muy particular en el cual un chico, y esta trama se desenvuelve en él y en su familia, en cómo ellos toman esta situación. La siguiente y la última que vi es How to Hack Sex el 27 de marzo. Esta película es muy importante y siento que se debería hablar más de ella, porque las emociones que una chica puede tener, y el tema de que si uno tiene, digamos, la, la decisión, ¿no? Si yo quiero y si no quiero, porque siento que está muy normalizado la primera vez y de que pues no sea tan cómoda. Pero esta película, digamos, que retrata muy bien lo que una persona puede sentir y una chica puede sentir, y cómo es muy difícil hablar sobre el tema. Bueno, el siguiente mes que continúa es mayo, y este mes está lleno de películas queer. Y la primera que miré fue Caravaggio. Esta película trata sobre un pintor francés, el cual es como una biografía de su vida queer, de su vida, en el cual yo no sabía que este pintor era bisexual. Y la película retrata muy bien su vida y sobre lo que, digamos, él llega a ser, pero de una manera muy poética y artística. Es muy linda. La siguiente es Will Rips, que la miré el 8 de mayo. Esa película creo que es una película muy madura y que retrata muy bien esa autoaceptación que uno a veces se da y que uno necesita tener para poder continuar adelante y poder saber qué persona eres y quién eres. Es una película muy linda, la verdad, y es de temática queer. Y me gustaría recomendarla mucho porque siento que a veces todos necesitamos saber algo más sobre nosotros, y esa película creo que nos puede ayudar a tener esto. Y de hecho esta película yo lo miré antes de entrar a la universidad, ya que esta película se centra en adolescentes que están por entrar a la universidad. La siguiente es una película un poquitito de época que se llama Song of Love. Esta la miré el 9 de mayo y es una película queer que retrata muy bien, para la época en la que está hecha, el ser homosexual, y, y ver como en esa época un poco con prohibiciones sobre todo, y con ciertamente muchos estigmas. La siguiente es God is Own Country de 2017, que la miré el 10 de mayo, que es una película muy bien, la verdad. Muy, muy linda, la verdad. La recomiendo mucho. La siguiente es Like Mine. La miré el 14 de mayo. Aquí caí en un bait porque pensé que esta película iba a ser un poco queer, pero me di cuenta que no, y que era más allá de eso.
que era muy profunda. La siguiente es No Night is Too Long, que esta es una película queer que trata cierto sentimiento en el cual si ya no estás seguro de estar con alguien y en el cual tú estás aprendiendo a descubrir si eres bi o no. Sencillamente eso. La siguiente es uno de los documentales más importantes que ha marcado mi vida y en los cuales yo siento que me ha inspirado mucho a descubrir quién soy. Esta la miré el 17 de mayo y esta es Paris is Burning. De hecho, se la recomendé, bueno, comencé a hablar de esta película con mi maestra de inglés en la universidad no hace muchos meses, como en septiembre. Y esta película es como un documental que te acerca a las personas, que te habla mucho de ellas y de lo que sienten, desde como un lado más amable, más... También te muestra mucho lo cruel que es el mundo con las personas. La siguiente es Born Money, Plata Quemada, el 22 de mayo. Es una película argentina que habla sobre bandoleros. Es también una película queer, pero un poco más... Siento, no sé por qué miré esa película, pero no me arrepiento de haberla mirado porque es muy, muy fuerte. Bueno, la siguiente es Contracorriente. Esta es una película peruana queer. Es muy linda, un poco, digamos, triste por lo que pasa, pero está muy linda. La siguiente es una película que es poco más de los años 70s, 80s creo, y se llama El Séptimo Sello. Y es una película como un poco más religiosa, pero la vi muy, bueno, no es tan religiosa, es como más de literatura, ya que la vi por una clase que me interesó mucho un tema en el cual una maestra hablaba sobre lo que ciertos filósofos hablaban y me puse a investigar y vi que esta película, digamos que retrataba tanto lo que la literatura intentaba decir y por eso la vi. La siguiente película la vi el 27 de mayo y se llama Boys. Es una película queer muy bonita. La siguiente es Scorpio Rising, que la vi el 28 de mayo. Esta película es como una recuperación de algo que pasa dentro de uno, pero uno no lo sabe. La siguiente es The Way He Looks, que la vi el 30 de mayo. Esta película es una película brasileña lindísima. Esta película es tanto muy cercana a uno y no encontraría otra manera de tratar ese tipo de amistad que me gustaría tener con dos chicos, una chica y un chico. Ese tipo de amistad tan bonito. Y como cada vez parecía que no iba a regresar, pero se refuerza mucho. Y la película que vi el último día de mayo, el 31, fue Victim, que es una película queer muy bonita, muy, muy sincera y muy preocupante, como lo que una persona que te ama puede llegar a ser, como yo amando a alguien puedo llegar a hacer algo que atente contra mí, pero lo hago para proteger a alguien más. Muy lindo. Las películas que miré en junio fueron Beautiful Team, el 5 de junio. Esta película es muy linda, la verdad. Para hacer digamos, esta película yo la vi que era como más... una de las primeras películas que empezó a mostrar esto un poco más con libertad, más con autenticidad. Y esta es una película queer muy bonita. La siguiente es una película... La siguiente es Jet Boy. Esta película es como para las personas que tenemos daddy issues. Esta película es muy bonita. La siguiente es BPM, Bigs Per Minute. Es una película del 2019 que habla mucho sobre el VIH y cómo digamos, puede quitarle la vida a muchas personas importantes para nosotros.
realmente es una película muy bonita que se llama The Breakfast Club, del Club de los Cinco en español, que es una película que digamos que juega con nosotros como con esa nostalgia de los 80s y 90s, que digamos que a veces uno da por sentado que esa nostalgia no, digamos, esas películas nos intentan dar como los 90s de una manera un poco más bonita, como con un filtro muy, digamos, muy preciso para que nosotros lo sintamos cálido. Y es muy bonita esta película, realmente sí. Pero siento que a veces nosotros nos dejamos llevar por la nostalgia, que ciertas, perdón si hago preámbulo en esta película, pero eso es uno mismo se deja llevar por contenido que nos hace creer que el pasado era mejor, pero no. Realmente la recomendaría ver si eres una persona introvertida, que le interesa este tipo de películas, y si eres una persona extrovertida, esa película es para ti. La siguiente que vi el 22 de junio fue Afterson. Esa película la tuve que ver 2 veces para lograr entenderla y no me arrepiento de haberlo hecho porque es muy fuerte lo que uno, digamos, puede llegar a dar las cosas por sentado y no, digamos que no saber lo que realmente está pasando. La siguiente que vi fue las películas que miré en julio. La primera que miré fue Goodbye Lenin el 4 de julio. Una película que debí haber visto en mayo, el Día de las Madres, pero no la vi. Y esa muy linda. La segunda película que miré en julio fue una de las películas de David Lynch que no sabía que necesitaba mirar, pero la miré y me interesó demasiado. Y justo cuando creí que le estaba entendiendo esta película, todo cambió y dos abuelitos me hicieron perderle el rumbo a la película. La siguiente fue la de las primeras películas, bueno, de las segundas películas que empecé a ver de Greg Araki. La primera película que vi de Greg Araki fue Mysterious Skin. Pero aquí, la película que vi de Greg Araki el 19 de julio fue The Living End, que es una película queer. Es la segunda película que miré de Greg Araki en julio, pero a través de la película The Living End fue que pude, digamos, conocer la trilogía de adolescentes desesperados, creo. Y esa película fue muy bonita. Y bueno, ese mismo día, el 19, fue que empecé a ver la trilogía de Greg Araki, que fue de Total Fucked Up, que a mí fue una película preciosa porque alguno, digamos, por hablar de ciertos temas, su sexualidad, digamos, él creía que no iba a tener nunca pareja, pero si lo logra, y cuando cree que todo va a salir bonito, él se da cuenta que lo engaña y él decide, digamos, terminar con su vida. Para mí eso fue muy triste y digamos que el tema de que como sus amigos estaban, digamos, un poco separados de él, digamos que no hablan mucho con él y cómo él, digamos, terminó con este círculo de social fue muy triste. Y la segunda película que, bueno, de la trilogía que miré el siguiente día, que fue el 20, fue The Dune Generation, que esta película es una película hetero de Greg Araki. Esta película me voló la cabeza y me hizo sentir un poco triste y un poco desesperado porque también me siento así, un poco perdido. Y fue, digamos, que una película que disfruté mucho. Y la película que miré en la noche, ese mismo día, el 20, fue The Doom Generation. Esa película definitivamente terminó conmigo en julio porque es como, digamos, la mejor película que pude haber visto en julio, que pude haber visto en todo el año. Y que digamos que la añadí en mi top 4 después de haberla visto. Y fue muy asombrosa. Y de hecho me gustaría hacer un video hablando sobre la trilogía de Greg Araki y lo mucho que la disfruté. Aquí en agosto ya
en agosto ya dejé de ver películas porque estaba empezando la universidad. Y en agosto empecé la universidad y ya no pude, digamos, comenzar a ver películas porque tenía que pensar en otras cosas. Tenía que pensar cómo le iba a hacer para ir a la universidad, estudiar ciertos temas que no sabía, porque la carrera que elegí no era, digamos, una carrera en la cual yo manejara correctamente los temas que iba a saber. Digamos, como, de hecho, fue un poco los trámites que tenía que realizar para la universidad, ir por primera vez. Y la primera película que miré en agosto fue Billy Elliot, una película hermosísima, que fue muy linda verla. Me hubiera gustado verla con mi mamá, pero no. Ella se la enseñé y me dijo, ah, ok, está bonita, pero no le interesó mucho verla, pero a mí sí me gustó mucho. Y la siguiente película que vi el 14 de agosto fue Fresa y Chocolate. Esta película es una película, no recuerdo muy bien de dónde es, pero es una película latinoamericana muy bonita. Porque esa amistad y al principio como que fue muy difícil de hacerla y después como esta se fue desenvolviendo y como cada uno fue aprendiendo del otro. Está lindísima y porque habla de política también. Y esa película fue muy bonita. La siguiente que miré en agosto, ese mismo día, fue Mandragora. Esta película me hizo sentir muy triste igual, porque es una película, digamos, de dos chicos que se sienten perdidos en el mundo y como que las posibilidades de que cada uno tenga para tener una mejor vida es, digamos, muy difícil. Y como cada uno, digamos, bajo sus propios métodos, por sus propias maneras pueden, digamos, lograrlo y como cada uno, digamos, no tiene a sus padres cerca y ellos se sienten perdidos. Me sentí muy triste por ellos y a cierto punto creí que debí de haberla dejado de mirar y no terminarla de ver, pero creo que fue muy interesante y aprendí mucho de verla. Y la última que vi en agosto fue Dream Boy, que la vi el 15 de agosto. Esta película fue muy triste para mí, aunque en las críticas de Letterboxd no tiene una buena, digamos, un buen recibimiento. Para mí es como muy triste porque es como que tal vez no soy un experto en mirar películas, pero creo que sí fue muy linda. Y además creo que a muchos no les gustó porque fue muy cliché en el de chico queer final triste. Digamos que eso está relacionado y como que eso es con lo que, digamos, habla la película, con esto es con lo que se desarrolla y por eso tal vez no fue muy bien recibida. Y bueno, estas fueron las cuatro películas que miré en agosto y las cuatro fueron queer. En septiembre solamente miré dos. La primera que miré en septiembre fue Sebastián del 2024, que fue muy, digamos, íntima, pero fue muy bonita. Y la siguiente que miré en septiembre fue Get Real, Sea Real, Ponte Real, algo así. Y esa película fue muy cercana y aprendí mucho de esa película. Fue como una convivencia muy bonita con esa película. Y esas fueron las únicas dos películas que miré en septiembre. En octubre realmente sí miré una película que me fascinó y es una película brasileña que se llama El chico y el viento, The Boy in the Wind, The Boy in the Wind, que la miré el 5 de octubre. Esta película es como una película que no, esa película es como una película que no muchos conocen y creo que deberían conocerla, porque digamos que en esta película ningún minuto, nada es innecesario. Digamos que todo lo que maneja esta película es completamente necesario. Es como, digamos que esta película, cuando yo la terminé de ver, me sentí mal. Cuando iba en el minuto 40, bueno, en la hora 40, yo dije, no quiero que termine esta película, la quiero seguir viendo. Bueno, realmente no recuerdo la duración, pero cuando yo sabía que faltaban 40 minutos, yo no quería que terminara porque aún así yo quería seguir sabiendo qué estaba pasando. Y además es asombroso cómo el viento está presente en cada toma. O sea, ¿cómo pueden hacer que el viento pase? O sea, tal vez sí por la latitud de las montañas pueden hacer que y por ahí pase el viento, pues, pero aún así se me hizo muy impresionante. La segunda que miré en octubre, que esta la miré el 12, es Where is the Friend's House? ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una película muy linda y es como una película muy
muy que me hubiera gustado verla de niño porque es muy empática, da muy bonitos mensajes. Bueno, un poco no tanto lo que los señores mayores decían, pues, pero sí, sí da un bonito mensaje sobre cómo los adultos no le ponemos atención a los pequeños. Y bueno, la tercera película que miré fue La Jaine el 19 de mayo, el 19 de octubre, perdón. Esta película es una película política muy interesante, muy entretenida, muy de... No entiendo mucho, pero sí la estoy viendo. Y la cuarta que vi, perdón, la cuarta que vi en octubre fue The Mean Girls, el 27. Este lo estaba viendo con mi mamá y mi mamá dijo, ¿por qué solo te aparecen chicas? Y yo, bueno, esta película que vi en octubre, el 27, fue la más importante para mí también. Aparte de Nowhere, pero esta es una película mexicana que siento que merece el reconocimiento. He visto que mucho habla de ella. He visto que muchos de los actores a los que le preguntan ¿qué película mexicana recomiendas? Dicen esta película y yo decía ¿por qué dicen esta película? Hasta que decidí verla y acabé con lágrimas y esta película es Los Olvidados que la vi el 27 de octubre. Es una película que recomiendo 100% y que después de ver esta película mmm, ya no fui el mismo. Siento que sigue pasando esto mismo que pasa en esta película y también me puse a leer cuando terminé de ver la película que esta película no tuvo muy buen reconocimiento cuando salió en aquella época porque los ricos empezaron a decir que pues, no retrataba muy bien en México, pero sin embargo gracias ahora en estos tiempos se habla de que sí retrata muy bien lo que pasaba en México en esas épocas y en lo que sigue pasando y una escena particular a mí me pareció muy fuerte. La siguiente película que miré fue El desconocido del lago el 29 y es una película queer hermosísima que es una película francesa que siento que la deberían de ver y creo que es una película francesa que creo que se debería ver más porque aunque parece un poco que no es tan realista pero realmente es muy realista y habla mucho sobre las inseguridades en las que una persona queer puede vivir a lo largo de su vida y no solamente en ciertas partes, sino que en la película solamente se retrata ahí en el lago. Pues digamos que uno puede vivir esa situación en cualquier parte del mundo, aunque no parezca que está seguro, pero realmente no. Y además me encantó el final porque me dejó con qué pasó. Y la última que miré en octubre fue My Own Private Idaho. Esta película yo dije que la tenía que ver antes de que terminara octubre, antes de que comenzara Halloween. Y lo bueno es que sí la logré porque creí que no lo iba a lograr porque por ciertos tiempos y por ciertas actividades en la universidad no me daba tiempo de verla. Pero lo bueno es que sí la pude ver antes de que terminara octubre. En noviembre solamente pude mirar dos películas. La primera fue The Summer of the 1805, el verano del 85. Esta película fue muy linda. Fue muy triste para mí por lo que pasó, porque no me gustó que su relación solamente terminara así. Es como muy injusto para mí. La siguiente que miré en noviembre fue I Killed My Mother el 9 de noviembre. La película es una película queer que habla sobre mucho la rebeldía que las personas queer podemos tener. Bueno, en el caso solamente se refiere a es una película para mí muy artística, muy realista, muy cercana a la relación de madre e hijo que existe. Y para terminar, las últimas películas que miré en diciembre fue The Talented Mr. Replay el 21 de diciembre y El Triángulo de la Tristeza, que fue la que miré hoy, bueno, hoy el 22 de diciembre. El The Talented Mr. Replay me hizo preguntarme muchas cosas y de hecho a mí un diálogo se me quedó atrapado de esta película en la cual Dicky le dice a Thomas, bueno, realmente no sé si él se llama Thomas, ya no memorizo cuál era su verdadero nombre antes de que comenzara la película, de que él parece una sanguijuela que siempre anda con ellos. A mí ese diálogo se me hizo muy particular porque cuando yo estaba en la preparatoria no tenía muchos amigos y de hecho hice dos amigas después, pero después solamente andaba con ellas, me juntaba con ellas, platicaba con ellas y de hecho yo sentía como de que yo estaba muy, digamos, dependía de esas amistades, ¿no? Como que yo quería
que si existiera una razón por la que estuvieran conmigo, existiera, digamos, que yo la mostrara. Entonces, digamos, como no me alejé de ellas, porque no, eso no pasó, sino que, digamos que eso pasó en mi cabeza, pues, de que tal vez debo ser yo para que ellas se den cuenta de que también yo tengo algo y una razón por la que deberían ser mis amigas. Y lo bueno es que todavía seguimos siendo amigos, aunque solamente, digamos, por la distancia, porque como terminé la preparatoria ya no hablo con ellas. Y bueno, para terminar, me gustaría decir que 50 películas o 48 y 49 películas que miré son queer. Es decir, digo 40 o 48 o 50 películas porque realmente hay dos que no, digamos que no las considero muy, como muy, porque no digamos que no investigué antes de clasificar estas dos películas. Y también me gustaría preguntar, ¿qué películas me recomendarías a mí basado en los gustos que tendrías? ¿O qué películas me recomendarías sin importar qué gustos, digamos, las películas que acabo de ver, no, digamos que no inflinjan en la película que me quieras recomendar? Si me quieres recomendar una, en todo gusto la veré. ¿Y qué tal que en el año siguiente, en diciembre, haga otro video parecido a este? Y también me gustaría hablar de mi top 4. En mi top 4 hay dos películas que me encantan mucho. Y esta es Mysterious Skin, que es la película de Greg Araki que miré el año pasado. Que para mí es una película que me marcó definitivamente. Yo realmente no... Me gustaría decir que no sabía quién era antes de ver esta película, pero yo sabía quién era. Y viendo esta película reforcé más quién era y digamos que logré conocer un poquito más. Y es una película que me impacta hasta el día de hoy, porque ayer estaba mirando una escena de esta película en inglés y me tocó mucho cómo esta sigue siendo muy importante para mí hasta el día de hoy. Y la segunda es Close. Esta película también la miré el 2024, por allá de junio, que para mí es una película de A24 que remarca muchísimo cómo a veces me he sentido, cómo a veces me he sentido con mis amistades, particularmente con mis amistades hombres. Y creo que es una película que hasta el día de hoy hay muchas personas que no la han visto y deberían de verlas. Y bueno, eso sería todo por hoy. También me gustaría mostrar que hice un tipo de cine. Alguna vez me gustaría, digamos, verme como estas mujeres, las cuales hacen cine, ya que a mí, para mí, las mujeres son una cosa más importante en el mundo y la manera en la que ellas hacen cine es sumamente importante para mí. Esto es genial, ¿no lo creo? Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Me ayudarías mucho compartiendo el video y que otras personas puedan verlo. Y también me gustaría pedir una disculpa si no pude, digamos, expresarme correctamente sobre algunas películas que vi. Y si tú has visto alguna de estas películas y no estás, digamos, aciertamente correcto con las ideas que yo puse, o si crees que no estoy correctamente con lo que dije, está bien, me gustaría que dejaras un comentario porque así me apoyarías a mí y me ayudarías a, digamos, mejorar en ciertas cosas que me hacen falta, digamos, aprender y, digamos, manejar. Y muchas gracias por haber visto el video.